Buenos días, colegas diputados. Yo había hecho el esfuerzo de disminuir mis intervenciones de cara a agilizar la aprobación de esta importante norma, pero me veo obligado a participar nuevamente e inclusive a considerar una segunda ronda en este tercer bloque, porque yo tengo como costumbre no dejar en el aire cosas falsas que se dicen en las argumentaciones que se presentan. Porque yo parto de un criterio. Una mentira repetida 1000 veces solo se convierte en verdad cuando no hay nadie que se atreva a desmentirla. Y como a mí no me gusta la mentira, yo me veo en la obligación de aclarar algunas inexactitudes que he estado escuchando de parte de miembros de diferentes bancadas, particularmente de algunos miembros de la bancada de libre postulación. Miren, yo cuando escucho este debate me doy cuenta que hay gente que todavía sigue confundiendo lo que es la popularidad con lo que es el liderazgo. Uno puede ser popular, pero no vas a ser necesariamente un liderazgo, uno va a ser un líder. Porque un líder tiene una característica muy especial que no tienen necesariamente aquellas personas que son populares o buscan hacerse populares aún en base a la mentira, aún en base a la desinformación. El líder tiene credibilidad y la credibilidad le genera la confianza de sus seguidores. Un líder guía en razón de lo que es mejor, no en razón de lo que la gente quiere oír. Por eso que aquí hay gente que entiende mal lo que es un liderazgo, lo confunden con popularidad, porque creen que se van a hacer populares diciendo que aquí se están trabajando en razón de lo que el pueblo quiere. Miren, yo voy a hablar de un ejemplo, ¿no? Para que vean la diferencia entre liderazgo y popularidad, ¿no? Cuando se dio la pandemia del COVID-19, que siguió a la pandemia del virus 14-19, el gobierno de turno decretó una de las medidas más absurdas que yo escuché y que conozco de que tengo existencia. El gobierno de turno, en base a la política de terror y de desinformación, decretó las llamadas cuarentenas absolutas. Y cuando el gobierno de ese entonces decretó las cuarentenas absolutas, que yo recuerde, solo 2 personas nos atrevimos públicamente a advertir el desastre que estas medidas iban a causar. Uno de ellos fue mi amigo, mi brother Ricardo Martinelli, y el otro fue quien les habla en este momento. Y lo hicimos a pesar de que éramos conscientes que hablar en contra de las cuarentenas absolutas no nos iba a hacer popular, porque aquí se había creado una campaña de terror que tenía a la gente aterrorizada frente a esa realidad. Pero como nosotros no buscamos ser populares, sino actuar con responsabilidad, un liderazgo con responsabilidad, resistimos la crítica que decían
que a mí y a Ricardo Martinelli, o a Ricardo Martinelli y a mí, solo nos importaba la plata, que no nos importaba la gente. Bueno, el tiempo le dio la razón a quien la tenía. La cuarentena absoluta, absurda, que decretó el gobierno anterior, acabó con la economía, como lo habíamos dicho, y acabó con muchos trabajos, generó un alto índice de desempleo y además generó una reducción considerable de los salarios de los trabajadores. Pero en ese momento, fíjense, lo que es el liderazgo, a diferencia de la popularidad, no fuimos populares en ese momento, pero el liderazgo, por nuestra responsabilidad, por nuestra credibilidad, quedó demostrado en las elecciones de mayo del 2024. Cuando Ricardo Martinelli, ese que fue criticado por oponerse a las cuarentenas absolutas, logró endosar su liderazgo político al hoy presidente de la República, haciéndolo el ganador de las elecciones. Y al igual, quien les habla hoy, que fue otro de los que pasamos por el caldero, por los ataques, que nos atrevimos a no ser impopular, el que hoy les habla fue uno de los diputados más votados de San Miguelito. De hecho, salí por cociente, no como dicen algunas páginas desinformadoras, que yo salí por residuos. No, yo salí por cociente. Y es que el líder no le dice al pueblo lo que quiere oír. El líder tiene que decirle al pueblo la verdad. Y hay aquí algunos miembros, sobre todo esa bancada de libre postulación, que confunden el liderazgo con la popularidad. Ellos podrán ser coyunturalmente populares utilizando un discurso que raya en la demagogia, pero cuando el pueblo se da cuenta de la verdad, el pueblo le pasa las facturas respectivas. Entonces yo tengo que entrar a conversar sobre eso, porque es importante saber la diferencia entre los líderes comprometidos y los demagogos que buscan solo la popularidad pasajera. Ayer, una de esas diputadas, si no me equivoco, del circuito 8-3, hizo una aseveración falsa que un muy amigo mío me pidió aclarar. La diputada del 8-3 dijo que mi amigo Mario Boy Galindo, cuando fue diputado en esta asamblea, en la comisión que él presidía, había iniciado la escala de subirle los impuestos a los panameños, particularmente a los más necesitados, y de exonerar a los más poderosos. Mi amigo Mario Boy Galindo me pidió aclararle a esa libre postulada del circuito 8-3 que la comisión que él presidió cuando fue diputado no era una comisión que determinaba el alza o las bajas de los impuestos, porque él era el presidente de la Comisión de Comercio, no la Hacienda, que es la economía y Hacienda, que es lo que sí ve los temas que señalaba la diputada. Ahora, yo entiendo, fue una arenga política que creía que creando la desinformación acerca de un amigo que hoy es embajador de este gobierno,
iba a afectar al gobierno, porque como yo digo, la mentira solo es mentira hasta que alguien la desmiente. Y yo le reitero algo, colega Mario Boy Galindo, amigo, puede estar tranquilo, que la mentira subsiste solo hasta cuando se estrella con la verdad, y hoy la verdad se ha dicho aquí. Usted no era miembro de la comisión, no fue presidente de esa comisión que tenía que ver con las alzas y bajas de los impuestos. Pero ese no fue solo el elemento de las cosas que se dijeron de manera inexacta, por decir un término menos conflictivos. Aunque la mentira tiene que llamarse mentira, ¿por qué vamos a suavizarla? Aquí, por ejemplo, una diputada de Colón, yo la escuché aquí en el Pleno decir que el director de la Caja del Seguro Social, el director Dino Mon, había falseado las cifras a su conveniencia en razón de los cálculos. Ella no está. Me hubiera gustado que ella escuchara, pero el hecho de que ella no está no me va a quitar el derecho a desmentir las cosas cuando yo sé que son mentiras. Así que yo quiero aprovechar la presencia del director de la Caja del Seguro Social para que usted me diga, director, si es cierto o es falso lo que aseveró la diputada de Colón de la libre postulación, de que usted había alterado a conveniencia las cifras para sacar un resultado en favor de una imagen positiva del proyecto. Director, ¿usted conoce la intervención? Si no, le pido que se la pasen de nuevo. Conozco perfectamente la intervención. Ayer estaba fuera de la asamblea de esa hora, pero me la hicieron llegar, así que la oí detenidamente. La verdad es que, bueno, por supuesto, la diputada está de forma muy clara en sus argumentos, no son los correctos. Y voy a explicar, si me permiten proyectar, la misma hoja que ella criticó y que también de alguna manera le aclara a otra diputada que sí está aquí en el Pleno, con la idea de que ambas puedan saber cómo es que se calculan las cosas. Tal cual como la diputada explicaba ayer, se tomó un salario de $650 mensual, de esos 650, 6 cuotas se aportan cada año para dar un salario anual de $3.900. Ella postulaba que las cuotas utilizadas para determinar la pensión en los dos primeros sistemas no eran las mismas que las utilizadas en el sistema de capitalización con garantía solidaria y por eso los cálculos serían diferentes. Creo que la falta de entendimiento financiero, que no espero que de alguna forma sea dominado por todos, hace que quizás se hayan equivocado en sus aseveraciones. Estos son los aportes a los que ella hace mención. Esos aportes dan basados en la multiplicación del salario anual, que de dónde viene, la celda que está allí, que es la AN por AE, la celda AN es el 1350 de cotización por la celda AE, que refleja el salario anual, que es $650 por 6 meses. Así que no se están usando en ningún momento 12 cuotas, sino las 6 cuotas que hacen el salario anual. ¿Dónde creo que ella tiene la confusión? En esta parte de la fórmula, en donde se establece que además del aporte regular, se tiene que aportar el 18% sobre el 13º mes. ¿Y cómo se hace la aproximación del 13º mes? Agarrando el salario anual, que es 650 cuotas, por 6 meses, y dividiendo ese salario anual entre 12, porque el 13º mes es un salario mensualizado de ese salario anual. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Se multiplican 3.900, que es el salario anual, 650 por 6, y se divide entre 12 para encontrar la prorrata de lo que sería multiplicado a la cuota del 13º mes. Es una estimación sobre el 10º bastante correcta de acuerdo a la legislación vigente. Así que los cálculos están
correcto, no se ha falseado, por supuesto, ninguna información y además, vuelvo a repetir, la pensión del sistema que estamos presentando, que es la de capitalización con garantía solidaria, daría el doble de las pensiones que efectivamente se tendrían en los dos sistemas anteriores. Así que no sé dónde está el error. Gracias, diputado. Continúe, diputado. Gracias, director. Bueno, por eso a mí me gusta aclarar, porque yo siempre he dicho que las mentiras tienen patas cortas, ¿no? Y yo tengo que seguir aclarando, y por eso decía que voy a tener que hacer segunda y tercera vuelta, porque hay tantas inexactitudes que se han dicho. Por ejemplo, había otro diputado de estos que son casi partidarios de Donald Trump aquí en Panamá, que lo escuché decir nuevamente que aquí la reversión del Canal de Panamá no había beneficiado en nada al pueblo panameño. Yo entiendo que estos diputados sean jóvenes, pero el ser joven no priva de que uno investigue. Yo les recomiendo a los colegas que repiten esa semejante mentira que busquen e investiguen lo que era la antigua zona del Canal de Panamá, que investiguen en cuál era lo que representaba económica y socialmente esa zona libre, esa zona del Canal de Panamá, y que lo compare con las tierras que revertieron a Panamá producto de los tratados y de los trabajos y del movimiento económico que eso ha generado. Pero claro, es más fácil venir aquí con el discurso demagógico de decir que el Canal de Panamá, la reversión no beneficia en nada a los panameños, porque aquí no se reparten dividendos de lo que el canal aporta a Panamá. Eso es fácil decirlo, pero es muy difícil sustentarlo. También otra colega de los libres postulados, casualmente allá de mi circuito San Miguelito, volvió a decir aquí que el gobierno de José Raúl Mulino había tomado el camino fácil. ¿Cómo va a ser tomar el camino fácil un presidente y un gobierno que se atrevieron a encarar un problema que nadie se había atrevido a encarar? Lo más fácil, lo más cómodo, pero lo más inconveniente para el país hubiese sido que el presidente Mulino, el ministro de Salud y el director Mon no encararan y le dieran la difícil tarea de venderle al país la conveniencia de una reforma integral a la Caja del Seguro Social. Lo más fácil es llegar aquí a la Asamblea y agarrar un proyecto que salió de la comisión que tenía 203 artículos, un texto único consensuado. Fíjense, un consenso con la mayoría, porque eso fue lo que nos dijo en el informe, que solo había 2 o 5 artículos en donde no había consenso, de entre los 203. Y en ese consenso participaron representantes de todas esas bancadas, de los partidos políticos y de los libres postulados. Ahí estaban. Ellos fueron parte del supuesto consenso que salió de la Comisión de Salud. Pues yo tengo que decir que realmente o no hubo consenso o la politiquería comienza a imperar nuevamente. Porque para mí es irresponsable que de un proyecto que tomó en la comisión más tiempo y que me hubiera gustado,
pero que supuestamente salió un consenso entre todos los representantes de las bancadas y de los libres postulados, que también tienen su bancada a pesar de que no son partidos. Y ahora, en el segundo debate, presentar, yo creo que ya vamos por más de 300 propuestas de modificación. Y fíjense, lo malo no es que se modifique, porque así como el proyecto que presentó el gobierno no estaba escrito en bloque y en piedra y se modificó en la comisión, lo que aprobó la modificación, la comisión, los 203, tampoco estaban escritos en piedra y podía ser modificado. Coño, pero no modificado con 300 propuestas. Propuestas que sencillamente le quitan o le ponen una letra, una palabra a muchas de ellas. Porque aquí hay gente que cree, porque yo presenté una comisión, una reforma, no, ahí va a quedar para inmortalidad, que yo metí una letra en el proyecto de reforma de la Caja del Seguro Social. Fácil hubiera sido, colega de San Miguelito, no encarar el problema, asumir la posición cómoda que otros asumieron. Lo difícil es actuar con valentía. Lo difícil es también votar por un proyecto que, si bien no es un proyecto perfecto, porque lo he dicho, no hay proyecto perfecto. No va a haber ningún proyecto que sea unánimemente aprobado por todo el mundo. Eso hubiera sido lo fácil, pero lo correcto es actuar con responsabilidad y darle al país la ley que el país necesita. Pero para eso hay que dejar la demagogia y la politiquería, porque aquí hay, por ejemplo, colegas que pretenden venderle al país que el problema de las pensiones miserables es un producto del sistema y de los cálculos del sistema. Eso es totalmente falso. Aquí puede haber cualquier sistema, pero mientras los salarios sean salarios de hambre, va a seguir habiendo pensiones miserables. Yo le escuché hace algunos minutos al director de la Caja del Seguro Social. Director, por favor, respóndame lo siguiente. Yo lo acabo de escuchar, pero yo quiero que usted lo reafirme. Las pensiones que van a recibir hoy, ayer o mañana, ¿dependen del sistema o dependen del monto que las personas coticen? Para responder el director de la Caja de Seguro Social. Dependen del monto que las personas estén cotizando. Gracias nuevamente. Por eso yo tengo que decir, y yo sé que bueno, no le va a gustar a la gente, a los antitodos, los que no gustan de Ricardo, pero tengo que decir que aquí la gente podía tener esperanza de buenas pensiones si hubiesen continuado los 5 años de progreso que se dieron el gobierno de Ricardo Martinelli. Y la gente podía soñar con buenas pensiones porque había abundante trabajo y empleo bien pagado. Eso era lo que terminaba la posibilidad de futuras mejores pensiones. Y yo reitero la realidad. Y vuelvo con el tema de la pandemia. Aquí muchos se aprovecharon de la pandemia para votar a la gente y después contratarlos con salarios menores, la mitad de lo que pagaban. Entonces, colegas, más allá del sistema, el problema de las pensiones, del monto de las pensiones, es el salario de los trabajadores. Pero mientras existan sectores que en esta asamblea
y en otros lugares se alinean con los poderes económicos que no quieren que el pueblo tenga buena calidad de vida y por eso le pagan mal los salarios y por eso evaden los impuestos, el problema va a seguir. Se me está acabando el tiempo, todavía tengo, pero anóteme para segunda y si hay tercera, pero sigo. Yo escuchaba a un colega también de la libre postulación, ¿no? Hablar que como el problema, parte del problema de la Caja del Seguro Social era que en los centros de salud no había medicamentos. Coño, colega, los centros de salud los administra el Ministerio de Salud, no la Caja del Seguro Social. Por eso yo digo es que cuando uno va a argumentar, si quiere argumentar con la verdad, al menos tiene que prepararse. Yo dije en esta asamblea, y lo reitero, que yo me oponía al aumento de la jubilación a las personas. Y en el proyecto que salió de la comisión, no hay aumento de la edad de jubilación. Y en la reforma que por ahí se trata de consensuar, tampoco hay aumento en la edad de jubilación. Pero a pesar de que yo tengo esa posición, yo no soy irresponsable. Porque yo no puedo, o trato de ver las cosas de manera práctica. Porque yo no puedo decirle a la gente que así como yo me opongo al aumento de la edad de jubilación, que para evitar el aumento de la edad de jubilación es que el gobierno ponga más de los 900 o casi 1.000 millones que ya se ha comprometido a aportar. 500 millones de dólares más, ¿dónde van a salir? Pero aquí, cuando yo presenté una propuesta para que sentáramos aquí a la asociación bancaria y al superintendente de bancos para preguntarle sobre mi propuesta, para demostrar que sí hay plata y que ellos pueden contribuir, como todos debemos contribuir a salvar la seguridad social y con ello la paz social del país, los 9 miembros de esa comisión prefirieron abstenerse ante mi propuesta. Y yo me sostengo, el sector bancario, que como dijo un diputado que me antecedió, ha sido un privilegiado en este país. Nos aumentan los intereses cuando le da la gana. Le quitan a la gente las casas, las propiedades en los momentos de crisis. Y si bien ellos no son entidades de beneficencia, hay que actuar con responsabilidad económica y social también. Por eso es que si ellos, fíjense, son duros con el pueblo, yo digo que hay que ser duros con ellos también. Y no es que van a quitarle la ganancia. Yo lo que pedí es que ellos ganaran menos. Se me está acabando el tiempo, le pido segunda vuelta. Ese es como el YAPI. El YAPI le cobra a todos un impuesto, una tasa. Pues el YAPI no paga impuestos. Pero aquí no quieren tocar esos intereses económicos de este país. Muchas gracias. Gracias, diputado Camacho. Anotado. Y le damos la palabra al diputado Rafael Buchanan.